Tema 4. Los nucleótidos. 1. Nucleótidos. 2. ADN. La doble hélice. Buenos días, chicos. Comenzamos hoy un nuevo tema referido a los ácidos nucleicos, que son las moléculas que contienen la información genética y son, por lo tanto, las que determinan los caracteres hereditarios. En esta función se debe destacar el ADN, que es la clase de ácidos nucleicos con la que están hechos los genes. Pero esto, que actualmente es reconocido por todo el mundo, no fue aceptado en la comunidad científica hasta mediados del siglo pasado. Para comenzar, tenemos que indicar que los ácidos nucleicos son compuestos de elevado peso molecular, esto es, son macromoléculas, y que los ácidos nucleicos químicamente son polímeros constituidos por la unión, mediante enlaces químicos, de unidades menores, llamadas nucleótidos. Es decir, los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos, son, por lo tanto, polinucleótidos. Pero, ¿qué es un nucleótido? Para poder explicarlos, vamos, paso a paso, a identificar todas las moléculas que se encuentran presentes en la estructura de un nucleótido, las cuales obtendríamos si realizáramos la hidrólisis de dicho nucleótido. En primer lugar, tenemos las bases nitrogenadas, que son compuestos aromáticos formados por anillos en los que aparece algún átomo de nitrógeno, las cuales pueden ser moléculas derivadas del anillo pirimidina, como es el caso de la citosina o 2-hidroxi-6-aminopirimidina, la timina o 2,6-dihidroxi-5-metilpirimidina y el uracilo o 2,6-dihidroxipirimidina. O también pueden ser moléculas derivadas de un anillo de purina, como es el caso de la adenina o 6-aminopurina, y de la guanina o 2-amino-6-hidroxipurina. Así pues, en los nucleótidos podemos encontrar 5 tipos de bases nitrogenadas. Por un lado, las bases pirimidínicas, citosina, timina y uracilo, y por otro lado, las bases púricas, guanina y adenina. Aunque, excepcionalmente, podemos encontrar otras bases nitrogenadas derivadas de estas. En segundo lugar, el azúcar que interviene en la formación de los nucleótidos es una aldosa de 5 carbonos, es decir, es una pentosa, la cual puede encontrarse en dos formas, bien en forma de ribosa o bien en forma de desoxirribosa. Como decimos, ambas son aldopentosas y los encontraremos en los nucleótidos en forma de beta-furanosas. Conviene destacar que la única diferencia entre ambas está en que en el carbono 2 de la desoxirribosa hay un hidrógeno en lugar de un grupo alcohol. Es decir, se ha perdido un átomo de oxígeno. De ahí lo de desoxi. La pentosa y la base nitrogenada se unen entre sí mediante un enlace que se forma entre el carbono anomérico, carbono 1, de la pentosa y uno de los nitrógenos de la base nitrogenada. Este enlace recibe el nombre de enlace N-glucosídico y supone el desprendimiento de una molécula de agua. El resultado de la unión de una base nitrogenada y una pentosa se denomina nucleósido. Los ribonucleósidos se designan con el nombre de la base nitrogenada, haciéndola terminar en el sufijo osina, en el caso de que la base sea púrica,
o en el sufijo idina, si se trata de una base pirimidínica. Los desoxirribonucleósidos se nombran igual, pero anteponiendo el prefijo desoxi. En tercer lugar, el nucleósido se une a una molécula de ácido fosfórico mediante un enlace fosfoéster entre un grupo hidroxilo del ácido fosfórico y el grupo hidroxilo situado en el carbono 5 de la pentosa, con desprendimiento de una molécula de agua. El resultado de la unión de un nucleósido al ácido fosfórico se denomina nucleótido. Según la pentosa sea ribosa o desoxirribosa, tendremos bien ribonucleótido o bien un desoxirribonucleótido. Nombraremos a los nucleótidos con la palabra ácido, seguida del nombre de la base nitrogenada, a la que añadiremos el sufijo ílico. Los nucleótidos también se pueden nombrar con el nombre del nucleósido, eliminando la letra final A y añadiendo el número de fosfatos unidos, es decir, monofosfato, difosfato o trifosfato. También se suelen emplear siglas para designarlos, como es el caso del AMP, que significa adenosin monofosfato. Los nucleótidos son moléculas de gran interés biológico, ya que, además de constituir los ácidos nucleicos, llevan a cabo diferentes funciones en los seres vivos. Algunas de ellas son moléculas que actúan como monedas de intercambio energético. Los dos principales nucleótidos que tienen esta función son el ADP, adenosin difosfato, y el ATP, adenosin trifosfato, los cuales almacenan energía química en los enlaces entre los grupos fosfato. Este tipo de enlaces son enlaces de alta energía, lo que quiere decir que se requiere una gran cantidad de energía para su formación y que, por lo tanto, su rotura libera la misma cantidad de energía, unas 7,4 kilocalorías por mol. La energía desprendida en las reacciones catabólicas se emplea para fabricar ATP a partir del ADP, y cuando se necesita energía, se utiliza la almacenada en el ATP, el cual se hidroliza convirtiéndose de nuevo en ADP. Los nucleótidos también pueden actuar como mensajeros químicos intracelulares. Este es el caso del AMP cíclico, una molécula que las células fabrican a partir del ATP como respuesta a la unión de una hormona con su receptor específico. La unión hormona-receptor activa a la enzima adenilato ciclasa, la cual hidroliza ATP dando lugar a la formación de AMP cíclico, el cual actúa como un intermediario intracelular que activa una serie de reacciones químicas en cascada, las cuales serán el origen de la respuesta celular a la presencia de la hormona. También existen nucleótidos que actúan como enzimas en algunas reacciones metabólicas importantes. Este es el caso de el NAD+, o nicotinamina adenin dinucleótido, que es un derivado de la vitamina nicotinamida. También el NADP+, o nicotinamina adenin dinucleótido fosfato, muy parecido al anterior. O el FAD, o flavin adenin dinucleótido, que es un derivado de la riboflavina o vitamina B2. Estos tres coenzimas participan en reacciones de deshidrogenación o reacciones redox, fundamentales en el metabolismo celular. Captan protones y electrones de moléculas oxidadas y los ceden fácilmente a otras moléculas. Al captar protones y electrones quedan como NADH, NADPH y FADH2, respectivamente,
los cuales son las formas reducidas de dichos coenzimas. Por otra parte, los nucleótidos se pueden unir entre sí para formar polinucleótidos. La unión entre nucleótidos se realiza mediante enlaces fosfodiéster, enlace nucleotídico, que se establece entre el grupo fosfato unido al carbono 5'. La prima indica que dicho carbono pertenece a la pentosa. Decíamos, entre el grupo fosfato unido al carbono 5' de un nucleótido y el grupo hidroxilo del carbono 3' de la pentosa de otro nucleótido. Como ya imaginaremos, en esta unión se desprende una molécula de agua. Como la unión de los nucleótidos se produce entre pentosas y fosfatos, las bases nitrogenadas no participan en los enlaces. Se establecen así largas cadenas sin ramificar, formadas por la secuencia pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, en las que las bases nitrogenadas quedan colgando lateralmente de las pentosas. El enlace fosfodiéster siempre añade nucleótidos por el carbono 3' de la pentosa del último nucleótido, por lo que en todos los polinucleótidos existe un extremo denominado extremo 3', cuya pentosa presenta el grupo OH del carbono 3' libre. Y otro extremo, llamado extremo 5', donde se localiza un grupo fosfato libre unido al carbono 5' de otra pentosa. Para indicar la composición del polinucleótido se suele indicar la secuencia de bases nitrogenadas desde el extremo 5' hasta el extremo 3'. En los polinucleótidos no se mezclan nucleótidos de ribosa con nucleótidos de desoxirribosa, de manera que existen dos tipos de polinucleótidos: aquellos formados por la unión de ribonucleótidos que, como presentarán un ácido fosfórico en su extremo 5', se denominan ácido ribonucleico o ARN, y aquellos formados por la unión de desoxirribonucleótidos, que se denominan ácido desoxirribonucleico o ADN. Además del tipo de pentosa, el ADN y el ARN se diferencian en algunos otros aspectos. Por ejemplo, las bases presentes en el ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Mientras que las bases nitrogenadas presentes en el ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. Comenzaremos estudiando el ADN. Esta molécula presenta diversos niveles estructurales de complejidad creciente. En cuanto a la estructura primaria, viene determinada por la secuencia de nucleótidos presentes en la cadena de polinucleótido. La secuencia comienza en el extremo de la cadena que tiene un fosfato libre, el extremo 5', y concluye en el extremo que presenta el grupo OH libre del carbono 3' de la pentosa, es decir, en el extremo 3'. Como todos los nucleótidos contienen desoxirribosa, la diferencia entre las moléculas de ADN radica exclusivamente en el orden de las bases nitrogenadas que cuelgan de las pentosas. A continuación, para introducir la estructura secundaria del ADN, vamos a recordar algunos de los experimentos que llevaron al descubrimiento de dicha estructura secundaria por Watson y Crick. En primer lugar, Chargaff demostró en 1950 que el ADN no era una simple molécula repetitiva, sino que podía almacenar información en su secuencia, ya que ésta era variable. Es decir, la proporción de las bases nitrogenadas eran diferentes en los distintos organismos, aunque seguían algunas reglas. Estas, denominadas reglas de Chargaff, se cumplen en los organismos cuyo material hereditario es
ADN de doble hélice y son las siguientes. La proporción de adenina es igual a la de timina, por lo que la relación entre la adenina y la timina es igual a la unidad. La proporción de guanina es igual a la de citosina, por lo que la relación entre guanina y citosina es igual a la unidad. La proporción de bases púricas, adenina más guanina, es igual a la de bases pirimidínicas, timina más citosina, por lo que la relación entre adenina más guanina y timina más citosina también es igual a la unidad. Sin embargo, la proporción entre adenina más timina y guanina más citosina es característica de cada organismo, pudiendo tomar, por tanto, diferentes valores según la especie estudiada. Este resultado indica que los ácidos nucleicos no son la repetición monótona de un tetranucleótido, existiendo variabilidad en la composición de bases nitrogenadas. Por su parte, en 1953, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, aplicando el método de difracción de rayos X al ADN, dedujeron que esta molécula posee una estructura helicoidal con dos periodicidades, una cada 0,34 nanómetros y otra cada 3,4 nanómetros. A partir de estos datos, Watson y Crick elaboraron en 1953 su modelo de estructura tridimensional del ADN, por el que recibieron el premio Nobel en 1962 junto a Wilkins. Casualmente, la única mujer del grupo se quedó sin premio, y es que la ciencia siempre ha sido muy tradicional. El modelo de la doble hélice de Watson y Crick presenta las siguientes características. El ADN está constituido por dos cadenas de polinucleótidos unidas entre sí en toda su longitud. Las dos cadenas son antiparalelas, lo que significa que el extremo 3' de una de ellas se enfrenta al extremo 5' de la otra. La unión entre las cadenas se realiza mediante puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de ambas. Concretamente, la adenina forma dos puentes de hidrógeno con la timina y la guanina forma tres puentes de hidrógeno con la citosina. Resulta evidente que las dos cadenas no son idénticas, sino complementarias, ya que cada una de ellas tiene la secuencia de bases complementaria a la otra. Si se conoce una secuencia, es posible deducir inmediatamente la complementaria. Las dos cadenas están enrolladas en espiral, formando una doble hélice alrededor de un eje imaginario. Las bases nitrogenadas quedan en el interior de la doble hélice, mientras que los esqueletos de pentosa fosfato se sitúan en la parte externa. De esta forma, las cargas negativas de los grupos fosfato se unen a las cargas positivas de otras moléculas o de cationes, estabilizando la estructura de la doble hélice. Los planos de las bases nitrogenadas enfrentadas son paralelos entre sí y perpendiculares al eje de la hélice. El enrollamiento de la doble hélice es dextrógiro, es decir, gira en el sentido de las agujas del reloj, y además es plectonémico, o sea, las cadenas no se pueden separar sin desenrollarlas. La anchura de la doble hélice es de 2 nanómetros, mientras que la longitud de cada vuelta es de 3,4 nanómetros, y cada 0,34 nanómetros se encuentra una pareja de bases complementarias. Puede decirse, por tanto, que existen 10 pares de nucleótidos por cada vuelta. Bien, la estructura descrita por Watson y Crick presenta las propiedades que podemos resumir a continuación. Apareamiento de bases.
Las dos hélices se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno producido entre las bases nitrogenadas de cada hélice. Siguiendo los datos de Chargaff en 1959, la adenina de una hélice se aparea siempre con la timina de la hélice complementaria mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina de una hélice aparea con la citosina de la cadena complementaria mediante tres puentes de hidrógeno. Las dos hélices, por razones de complementariedad de las bases nitrogenadas, son antiparalelas, teniendo secuencias de átomos inversas. Una hélice lleva la secuencia 5', 3', mientras que la hélice complementaria sigue la secuencia de átomos 3', 5'. Si una disolución de ADN se calienta suficientemente, ambas cadenas se separan, pues se rompen los enlaces de hidrógeno que unen las bases, y el ADN se desnaturaliza. La temperatura de desnaturalización, denominada temperatura de fusión del ADN, depende de la proporción de bases. A mayor proporción de guanina-citosina, mayor temperatura de desnaturalización, pues la citosina y guanina establecen tres puentes de hidrógeno, mientras que la adenina y timina solo dos, y por lo tanto, a mayor proporción de guanina-citosina, más puentes de hidrógeno se deberán romper para separar ambas cadenas. La desnaturalización se puede producir también variando el pH o a concentraciones salinas elevadas. La desnaturalización del ADN es un proceso reversible, ya que si las hebras se mantienen a una temperatura en torno a los 65 grados, durante un periodo de tiempo prolongado forman una nueva doble hélice con total funcionalidad. Este proceso se denomina renaturalización o hibridación del ADN. Y en él, las dos cadenas complementarias se encontrarán y volverán a aparear sus bases que quedarán unidas por los puentes de hidrógeno correspondientes. De la misma forma que dos hebras de un mismo ADN se pueden renaturalizar en condiciones de pH y temperatura adecuadas, también se puede conseguir que dos hebras de distinta procedencia lo hagan. Así se pueden obtener moléculas híbridas a partir de dos hebras de cualquier tipo de ADN, siempre que entre ambas exista una secuencia complementaria. Cuanto más relacionados estén los ADN, mayor porcentaje de renaturalización se producirá, ya que las secuencias serán más parecidas. En una misma especie, el porcentaje de hibridación será mayor entre individuos emparentados. En diferentes especies, habrá mayor hibridación cuanto más relacionadas evolutivamente estén dichas especies. Por ejemplo, si se forma un híbrido entre el ADN del ratón y el ADN humano, el porcentaje de hibridación se encuentra en torno al 25%. Las técnicas de hibridación pueden servir para detectar secuencias complementarias, para localizar genes relacionados entre distintas poblaciones o para diagnosticar enfermedades genéticas producidas por la alteración de una secuencia de ADN. Bueno chicos, con esto hemos acabado la primera parte del tema sobre los ácidos nucleicos, dedicado a la estructura del ADN en forma de doble hélice, con lo que deberíais ser capaces de realizar las 16 primeras actividades de los apuntes. ¡Ánimo! Ya sé que son muchas actividades, pero son necesarias para reflexionar sobre los conceptos y las estructuras estudiadas. ¡Hasta luego!